¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal, 21:03, 28 grados en estos momentos la temperatura en Asunción. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Claudia, felicitaciones a Claudia por el premio de ayer y buenas Gracias. noches a la audiencia los domingos. Bueno, esta semana, Buenas noches. ¿qué tuvimos esta semana de relevante? Vos sabés que esta semana tranquila. El otro día me decía un amigo, después de lo que tuvimos con el tema de los camioneros, con el tema de esta ley de subsidio al combustible, que hasta ahora sigue generando un debate tremendo, la opinión de economistas, todos coinciden de que eso no va a funcionar, pero sin embargo eso está en pleno Yo estoy curso, recibiendo fotos aplicación. acá de camiones de Sí. otro emblema cargando en Petropar para llevar a vender otro emblema. Así está cargando para llevar a Brasil, así está cargando para llevar a otro lado. O sea, ¿funciona para quién? Funciona. Para los contrabandistas, para todo el mundo funciona, para la gente no funciona, para los transportistas no funciona. Es increíble. Y aparte me mostraban el otro día también que empezó a regir eso sin la reglamentación correspondiente. La ley entró en vigencia sin una reglamentación. Pero aparte de eso... ¿Se habrá hecho apurada por interés o se habrá hecho apurada por desesperación? No, para descomprimir. El Jorge Bueno piensa eso. Yo creo que sí, para descomprimir. Yo creo que se hizo para la apurada, justamente para que se haga la apurada y salga como salió. El mamotreto este que salió. Sí. Ley de comercio fronterizo, vamos a hablar en el primer bloque. Hay posiciones encontradas. Hablábamos el otro día con representantes del Centro de Importadores del Paraguay. Nos decían que es inaplicable. Incluso en una parte de la ley hace referencia a que si esto corre, aparentemente no va a correr, pero sigue todavía dando vueltas, no sé. El propio viceministro nos dijo que era una barbaridad. Claro, lo dice. En la ley establece que dos instituciones se van a encargar de la aplicación de esta ley: Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ambos referentes de esas instituciones dicen que es inaplicable esto. Pero expliquémosle a la gente, yo creo que en qué consiste para la gente cualquiera en su sano juicio. Por eso vamos a hablar en el primer bloque con dos representantes de distintos gremios que tienen la posición contraria, de que no quieren que esto corra, y dos representantes de comercios de la zona de frontera, uno de Encarnación, el otro de Ciudad del Este. Y el segundo tema es un tema que nosotros venimos insistiendo hace rato, sí, porque nos parece una ley demasiado importante. Siempre se dice que la ley del presupuesto general de la nación es la más importante. Yo creo que esta también, después de esa ley, es la más importante, que tiene media sanción, porque pasó Senado, se tiene que tratar en la Cámara de Diputados. Por todas partes le escuchamos al referente del gobierno hablar, ajustarnos los cinturones, no hay dinero, ahora con el tema del subsidio a Petropar, Ministerio de Hacienda, ¿de dónde va a sacar la plata? Tenemos una ley clave que tiene que ver con la ley de suministro y compras públicas, cómo compra el Estado, un tema pendiente que hace ratísimo se tenía que resolver, y vamos a hablar con el director nacional de contrataciones públicas en el segundo bloque y también con la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Estas dos personas, dos instituciones, representantes de ambas instituciones, fueron los responsables de elaborar este proyecto de vital importancia para el Paraguay, por lo que va a significar el ahorro para el Estado. Como mínimo hablan de 300 millones de dólares, como mínimo, un informe que hace el Banco Mundial, después de otro organismo internacional que dicen que incluso más se puede ahorrar, y todo pasa por cómo compra el Estado. Las grandes licitaciones, los grandes hechos de corrupción en este país, ¿por dónde pasan? por las voces. Por las UOC, Unidades Operativas de Contrataciones, y por cómo compra el Estado. Pero vamos a arrancar. Primer bloque con un informe. Claudia, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Gracias, Pipo, por el saludo. Vamos a hablar acerca del régimen de comercio fronterizo, esta propuesta que enfrenta a diversos sectores, y ya desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, el viceministro Oscar Orue mencionó que esta propuesta, en caso de aplicarse, podría representar una resta de 50 millones de dólares para el fisco. Pero quienes defienden e impulsan esta propuesta dicen que tratan de resolver la crisis del comercio en la zona de frontera ante la situación cambiaria con Brasil. Pero a continuación tenemos el material.
Desde los gremios de la Unión Industrial Paraguaya, el Centro de Importadores del Paraguay y la Cámara Paraguaya de Supermercados se encuentran preocupados por el proyecto de la Ley de Comercio Fronterizo que deberá ser estudiado en la Cámara de Senadores. A su vez, también se suman otras instituciones públicas que ven a este proyecto como una amenaza para el comercio. La propuesta fue presentada por el sector fronterizo. Por su parte, Óscar Airaldi, de la Cámara de Comercio y Servicio de Alto Paraná, señala que ninguna de las objeciones es objetiva, ya que no puede haber una dualidad debido a que el mercado que proponen es para no residentes. Nosotros estamos sumamente preocupados porque una ley de este tipo lo que va a generar es una dualidad en lo que vamos a pagar de impuestos. Sí. Vamos a tener dos tipos de empresas en Paraguay, las empresas que van a estar bajo este régimen y las que no van a estar. Es un proyecto de ley que es inconstitucional, tiene dictamen desfavorable de Hacienda porque va a generar un agujero en el presupuesto que vamos a tener que pagar con más impuestos. La aduana también está en contra porque es muy difícil de controlar. Tenemos el riesgo de que muchos productos entren sin pagar impuestos a nuestro país, o sea, que entren de contrabando. Y bueno, por todo esto nosotros nos pusimos en contacto con la Cámara. Nosotros estamos buscando una formalización, no un mercado dual y híbrido como hoy lo están haciendo. Para la CAPASU, el proyecto de la Ley de Comercio Fronterizo puede afectar negativamente al comercio interno, ya que los beneficiados únicamente serán los comerciantes informales. El proyecto podría fomentar el contrabando de mercaderías porque no se pagaría ningún tributo, menciona Óscar Orué, viceministro de Tributación. Desde la cartera estatal solicitan el rechazo del proyecto. En realidad, Tributación solicita el rechazo de este proyecto de ley. Yo me reuní el lunes o martes, estuve con los senadores en la Comisión de Hacienda del Senado y nuestra propuesta es básicamente el rechazo teniendo en cuenta los serios problemas que pueden acarrear una ley de esa naturaleza. En primer lugar, si se aprueba, van a existir dos sistemas tributarios en un mismo país. En segundo lugar, en caso que se apruebe, se va a violar el Tratado del Mercosur, teniendo en cuenta que también eliminan aranceles, ¿verdad? Y eso no puede ser posible. Teniendo en cuenta también que los tratados internacionales están en segundo lugar conforme al artículo 137 de la Constitución. Después, en caso de que se apruebe, también tenemos la posibilidad de que Paraguay entre en la lista gris de la OCDE, porque pueden considerar ese régimen como un régimen pernicioso y de baja o nula tributación. Imagínate que no se va a pagar ningún impuesto. Los gremios industriales solicitan que se logre dar espacio a una mesa de diálogo para que entre todos los sectores puedan trabajar en una nueva normativa. Sobre este tema, Diego Odone está con nosotros, vicepresidente de Asuntos Estratégicos de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claudia, Pipo, a toda la audiencia, mi saludo afectuoso. Yo pensé que esto no corría después de estas declaraciones del director nacional de aduanas, el viceministro de Tributación, porque en la ley establece, estaba leyendo el otro día, un articulado menciona que las dos instituciones que se van a encargar de aplicar esta ley son estas instituciones, aduanas y tributación. Sí, realmente también nos quedamos un poco sorprendidos porque estábamos por el rechazo de esta ley en senadores y sin embargo pidieron de vuelta la prórroga por 3 semanas y se va a volver a tratar el 27 de abril, tengo entendido. Realmente, como escuchábamos en los audios al inicio, dictamen desfavorable tiene en 3 instancias y es un tema que hay que sentarse un poco a desglosar, a ver cómo se puede llegar a una solución, porque es una propuesta bastante osada la que han presentado y como escuchábamos nos genera una diferencia tributaria enorme a 2 sectores dentro del ámbito económico. ¿De cuánto más o menos es la diferencia entre lo que sería si se aplica la ley? Lo que pasa es que hay que entender que el régimen de turismo tenía luego ya un régimen excepcional y llamémoslo privilegiado en algún sentido, ¿verdad? En el régimen de turismo estaba acotada la lista de productos y mercaderías que pueden entrar al Paraguay. Lo que están planteando en este momento es
como para empezar la lista, digamos, de objeciones nuestras, es que esa lista sea abierta, que pueda introducirse al país de manera ilimitada cualquier tipo de producto. Como única condición es que no esté prohibida por los organismos internacionales, digamos. Entonces, ahí viene el primer problema. Abrimos la lista que habíamos acordado en el Mercosur, tenerla acotada. Y a partir de ahí viene la propuesta ya un poco más dura, digamos, de plantear dejar de pagar los tributos y pagar un pequeño monto que va a ser, digamos, acotado como un anticipo, lo cual a fin de año puede resultar en un perjuicio y va a resultar que el Estado paraguayo le va a terminar debiendo dinero a este tipo de empresas, ¿verdad? Está Juan Pablo Jaegli, miembro del Centro de Importadores del Paraguay. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Claudia, gracias por la invitación. Para que la gente entienda, ¿por qué esto no conviene? A criterio de ustedes, ¿por qué esto no conviene, este proyecto, si se llega a aprobar? Bueno, realmente creemos que la aplicación mismo por la aduana, dicho por la aduana por tributación, es imposible cumplimiento. Creemos que va a crear también un contrabando interno por la diferencia que va a haber de precios entre un sector y otro. Acordémonos también que en esta ley se incluye Asunción en eso, o sea, vamos a tener mismo aquí en Asunción un local, vamos a decir, libre de impuestos y otro local con impuestos, por lo tanto, eso va a ser prácticamente de aplicación imposible, ¿verdad? Y realmente creemos que tenemos que buscar, somos conscientes de la problemática que está sufriendo el comercio fronterizo ya hace unos cuantos años y tenemos que buscar, creo que todos juntos, una solución que realmente sea aplicable, sea beneficiosa para todo el país. Porque acá realmente como que se quiere hacer una rivalidad entre como gente de frontera, gente de Asunción. Esto no es así, acá somos todos paraguayos y tenemos que buscar que realmente las leyes sean realmente beneficiosas para todo el país, ¿verdad? Y acá vemos que lastimosamente hay un choque muy fuerte, ¿verdad? Y realmente abrimos al diálogo, así como decía Diego, para hacer una mesa y ponernos de acuerdo y hacer realmente hoy tenemos un régimen que es bastante perfeccionable, que creemos que ese es el camino también, ¿verdad? Hacer también una ley, lo que lleva a eso va a llevar por lo menos 1 o 2 años hasta la aplicación y mientras tanto vamos a estar navegando en estas aguas. Ahora la pregunta que yo quiero hacer a cualquiera de los que me pueda responder, vamos a decir un whisky, una botella de whisky de $20. Hoy en día en régimen de turismo, ¿cuánto paga de impuestos? ¿Y cuánto pagaría si se hace, ese régimen se hace, como plantean ahí en la ley, no ustedes, ¿verdad? Como plantean en la ley donde dicen va a haber un precio más barato tipo duty free, tipo zona franca, para determinados lugares, para vender supuestamente a turistas, y otro que va a ser para que vendan al ciudadano paraguayo, ¿verdad? O sea, al ciudadano común residente en Paraguay. ¿Cómo, bueno, para entender números nomás? Hoy el régimen de turismo, Pipo, lo que diferencia es el IVA únicamente, ¿verdad? O sea, el extranjero no paga el 10% y el nacional paga ese 10%. Por lo tanto, hoy hay una diferencia del 10%. Con esta propuesta de ley, esa diferencia se iría a 40 o más por ciento posiblemente. ¿Qué ¿verdad? impuestos son los que se eliminan? El ISC. ¿El ISC cuánto? Lo que pasa, el ISC está establecida en la Ley de Adecuación Fiscal del año 2019 con unos máximos. Eso realmente se varía, pero el tope máximo para la bebida alcohólica está alrededor del 12%. Esos productos que ingresan, ya que pusiste el caso de la bebida alcohólica... Para que entienda la gente. Para que entienda la gente. Esos productos que ingresan pagan un ISC al ingresar al país y como entran en el régimen de turismo, pagan de IVA 1,5. Puede entrar otra bebida alcohólica que no entre por el régimen de turismo, paga otra tarifa, por supuesto, más elevada que el arancel externo común y paga 10% de IVA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, haciendo los números, la diferencia de precio entre un producto de régimen de turismo y un producto que ingresa normalmente, 30-35%. Esa diferencia de precio, ¿qué es lo que va a hacer? Que ese producto, como ingresa en forma legal, ya está instalado físicamente dentro de galpones, depósitos, etcétera, etcétera, va a migrar a, digamos, estantes o comercios, etcétera, etcétera. Y ahí va a haber un doble problema. El problema va a ser que con esta propuesta que está en esta ley, van a ahora dejar de pagar. Y cuando eso se produzca,
el otro sector económico que sí paga va a tener una caída en las ventas, por supuesto, porque van a vender productos que hay una diferencia que no hay Va a haber forma. un whisky negro con 30% más barato y va a haber un whisky ¿Cómo va a controlar? oficial. No, ¿Cómo va a controlar? whisky, galletitas, Sí, no, todo. claro. Y si se Estamos abre la hablando- lista va a haber huevos, estamos hablando de la tomate, industria lo que quieran, nacional. sí. A ver, ¿qué dicen, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Ciudad del Este sobre esto? Está Juan Vicente Ramírez, vía Zoom. Juan Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, Jorge. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, Interesantísimo Sí. el tema. Ya quiero adentrarme. Adelante. Hay medias verdades en todo lo que se dice. A ver. Para empezar, en la página del Ministerio de Hacienda, ustedes pueden ver de que se aprobó la norma de Mercosur que habilita la apertura de tiendas libres de impuestos en las fronteras terrestres. El Paraguay se adhirió en diciembre del 2018. Entonces, cuando dicen de que es algo inconstitucional, ya comenzamos mal, porque Paraguay se adhirió a ese acuerdo de Mercosur. Por el otro lado, principalmente hablamos de la generación de empleos que genera a través de estas 9 ciudades o 8 ciudades de frontera que tenemos, que es un número que yo me imagino que va a ser difícil de suplantarlo a través de industrias, ya que la industria emplea creo que el 15% de la cantidad de empleo generado es generado a través de las industrias. Sin embargo, las empresas de comercio y servicios son responsables del 67%. Eso todos datos oficiales. Y la frontera directamente está empleando hoy, genera empleo para 400.000 personas. Entonces estamos hablando de un tema social muy fuerte. No es una cuestión de recaudación de impuestos, es de estabilidad social en el país. También está Mirta Montiel, Cámara de Comercio de Encarnación. Queremos escuchar la opinión de ella. Adelante, Mirta, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo muy especial a vos, a todos los presentes, a mi colega de Ciudad del Este. Bueno, para apoyar un poco esta iniciativa que está saliendo de los gremios fronterizos en salvaguardar la economía. Con esto buscamos dinamizar la economía, abrir nuevos negocios. Como yo lo comentaba la vez pasada en el Congreso Nacional, queremos salvar la poca economía que queda en las ciudades fronterizas. Hoy les comento más o menos la situación que estamos viviendo en Encarnación. Las fronteras se abrieron, pero no somos competitivos, no estamos vendiendo nada, más bien existe migración de capital encarnaceno a la ciudad de Posadas. El circulante que existe en dinero va a parar a compras de combustible y de supermercados, o sea que nosotros tenemos que dar una solución a este problema que estamos viviendo las ciudades fronterizas. Me gustó mucho escuchar el representante de la UIP, creo que dice que hay que sentarse a dialogar y ver la forma de solucionar esto, porque esto ya lleva un tiempo a esta parte largo. Y también quiero acotar que todo comercio que quiera adherirse a este régimen en todo el país podrá hacerlo. No solamente estamos hablando de ciudades fronterizas, ¿sí? Este régimen lo puede adoptar cualquier comerciante o persona jurídica que esté en el territorio paraguayo. Es por eso que no va a existir una competencia entre las ciudades fronterizas y cualquier otro comerciante dentro del país. Eso es lo que quería también acotar. Y bueno, y eso, así que cuando decían que era anticonstitucional, yo creo que al cambiar ese proyecto de ley, que hoy lo vamos a hacer ley porque hoy estamos regidos por un decreto, entonces eso va a tener más fuerza y la ley yo creo que siempre deberá de cumplirse, no un decreto así que puede cambiarse, ¿verdad? Y este proyecto de ley lo hemos copiado de otros proyectos de ley, específicamente el brasilero, como estaba diciendo el señor Juan Vicente Ramírez, con todo lo concerniente a la parte legal y otros datos que han tenido y han adoptado este modelo
el Uruguay, Argentina y el Brasil. Así que este modelo de loyas francas que queremos tener también, como estaba comentando el compañero, es realmente legítimo. Diego, acá para entender un poco, esto que dice Juan Vicente Ramírez, todos entendemos el aspecto social, ¿verdad? 400.000 personas dependen del sector fronterizo, dice él, pero ¿cómo creamos esto que expone también Mirta, ese incentivo para que no muera el comercio en las zonas fronterizas? ¿Cómo hacemos? Bueno, realmente nosotros de la Unión Industrial Paraguaya, nuestro cuestionamiento, aparte del tema impositivo, es el cuestionamiento del modelo. Nosotros sostenemos que el régimen de turismo tuvo su importancia cuando fue, digamos, planteado al inicio del Mercosur, sirvió para desarrollar la frontera, pero 30 años después, ya con un problema de funcionamiento, no por razones internas, sino problemas con el Brasil, con la devaluación, con el cupo, etcétera, etcétera, es el momento de sentarnos a replantear un poco cómo vamos a encarar los próximos años. No tener un corset ahí de corto plazo que vamos haciendo parches y parches y parches. Antes que nada, coincido plenamente con Mirta y con Juan Vicente, también tenemos que pensar en la gente. La gente necesita una actividad económica. Entonces, nosotros nos referimos en general a que este modelo, en este momento, y como están, digamos, los indicadores económicos regionales, no es solamente un problema impositivo de impuestos. El poder adquisitivo del otro lado de la frontera cayó y la solución que se plantea no solamente probablemente no vaya a servir, sino que va a crear un conflicto enorme con el otro sistema económico que es el que paga los impuestos, que es el que paga el IVA y nos va a poner en una posición vulnerable. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Nosotros estamos abiertos a encontrar alguna posición. Tenemos que escuchar la Subsecretaría de Estado de Tributación, que tiene un dictamen negativo, la aduana tiene un dictamen negativo, y lo más importante para nosotros, relaciones exteriores, en el momento que la industria paraguaya tiene que negociar cupos y comercio con un mercado importante para la industria como es Brasil, este tipo de perforaciones y de modelos, digamos, son objetados y puestos en consideración. Ahora, la pregunta, y la hago a Juan Vicente, creo que está en línea. Sí. Hoy en día, yo sé que en el lado brasilero, por ejemplo, en Foz hay un duty free, hay un negocio que vende libre de impuestos. ¿Ustedes quieren usar ese mismo régimen de poner tiendas libres de impuestos realmente en Ciudad del Este, no solamente con el descuento del IVA? ¿Cuál es es sostenible en el tiempo, digamos, si un brasilero puede comprar libre de impuestos en Foz, nomás ya abriendo duty free en Foz, ¿por qué iría a comprar de ustedes? ¿Hasta cuánto pueden bajar ustedes? O sea, ¿no tributan nada en Paraguay la mercadería y igual va a ser competitivo o no va a ser competitivo ya? Sí, tiene varias aristas este tema, Pipo. Cuando viajas a un país y tenés al otro lado de la frontera otro, lo más probable es que quieras conocer, aprovechar. Si estoy en España, en la frontera, quiero conocer Portugal. Y ese es el atractivo, es algo que tenemos una cultura muy particular con la cultura guaraní, ¿verdad? Tenemos nuestros atractivos y la gente quiere venir a vivir la experiencia Paraguay. Entonces eso tenemos que captar. Nosotros tenemos una maravilla en la naturaleza a 30 kilómetros de la frontera que atrae a 3 millones fácil de personas al año. Y ahí tenemos un potencial enorme de atracción, gente que quiere conocer un país más y que de paso hace sus compras. Yo había hablado también algo que se expresó en la FITUR, en la Federación Internacional de Turismo, donde se menciona que el turismo de compras es un factor demasiado importante para generar un destino turístico. Y yo creo que el Paraguay no puede pegarse el lujo de dejar de lado esa posibilidad y ese potencial que tiene. Pero Juan Vicente... yo desde ese ángulo lo miro, creo que vamos a contribuir enormemente con la economía paraguaya si ofrecemos productos atractivos a buen precio, aprobados todo dentro de la formalidad del Mercosur, como les había mencionado. No estamos infringiendo ninguna ley, eso está todo aprobado y
es algo que le corresponde a la frontera, poder trabajar con el turismo. Lastimosamente lo ven de otra manera lo del mercado nacional. Pero para nosotros que estamos en la frontera, el consumo del mercado nacional representa el 5% y eso lo vivimos durante la pandemia. El 95% es direccionado al exterior y a la venta al turismo de compras. Juan Vicente, quiero la aclarar pregunta, eso para que la gente entienda. lo que yo te quiero consultar es lo siguiente, a nivel de precios nomás. Hoy en día, tu producto X es competencia con Brasil, el que se vende en Brasil, en el duty free de Brasil, ¿es más caro, vos vendés más caro que el duty free de FOS? ¿O por ese tema impositivo o estás igual? Porque eso es lo que quiero saber, si la competencia del duty free de FOS te está perjudicando a vos, o al que se dedica al mismo tipo de producto, no sé qué producto vendés vos, ¿verdad? Pero al comerciante de Ciudad del Este, ¿en cuánto está la diferencia, digamos? Sí, nosotros tenemos dentro de la oferta de productos, existen varios sectores, ¿verdad? El sector de vestuario, de calzados deportivos, de bebidas, de tecnología, y cada uno tiene un arancel diferenciado actualmente. Por ejemplo, Paraguay prácticamente no explota la posibilidad de desarrollar el negocio de ventas de calzados deportivos y vestuario o ropas debido a los aranceles actuales. Estamos vendiendo a precios más altos de lo que el Brasil vende. Entonces, nosotros necesitamos de por lo menos una igualdad impositiva para poder luego crear el atractivo y el marketing que dominamos, digamos, que sabemos hacer aquí en Paraguay, ¿verdad? Tenemos una expertise de tantas décadas ya en el comercio que le sacamos ciertas ventajas todavía a estas tiendas de frontera del Brasil. El diferencial de precios, tenemos precios competitivos en informática y celulares, luego perdemos en bebidas, perdemos en vestuario, perdemos en calzados deportivos. Eso es un escenario que te puedo graficar así simplemente. Le quería consultar a la señora Mirta acerca de esta preocupación que expresaron los invitados que están acá en piso sobre la posibilidad que esto permita que aumente el contrabando. ¿Cuáles son los controles que contempla esta propuesta? Los controles que plantea son controles bastante eficientes, ¿verdad? En el proyecto se plantea, por ejemplo, que Hacienda cuenta con sistemas realmente que hoy pueden hacer posible un estricto control tecnológico en cuanto a estábamos hablando hoy, dialogando con Juan Vicente, existe una resolución 90, como que en esa misma resolución que ellos dictaron está el estricto ya control, o sea, puede controlar tu libro de compra y venta, ¿verdad? O sea, automáticamente, porque esto se va a generar una impresión de boleta electrónica. Eso es lo que se implementa a través de este proyecto de ley. No va a ser manual, sino que va a ser electrónica y la mercadería se va a saber automáticamente que fue vendida. O sea, se va a saber el stock y todo. Es cuestión de que el gobierno pueda controlar qué es lo que tiene que hacer. Hoy estamos hablando de contrabando, como lo decíamos la vez pasada, el contrabando lo hay que controlar en las fronteras, en la zona primaria, ¿verdad? No en los comercios como generalmente están viniendo también los controladores de la SED y creo que de Industria y Comercio a controlar los comercios acá en Encarnación, por ejemplo, yo lo había dicho. Acá hay que controlarlo en la frontera, en la zona primaria, y es donde tiene que existir. Hoy día tendría que hacerlo así y no lo hace. Juan Pablo, ¿vos qué decías esto? Y bueno, podemos ver que el gobierno hoy no está controlando o no tiene los medios para controlar el contrabando de afuera, y cuando tengamos contrabando adentro va a ser aún más difícil. Mismo hoy ya tributación y aduanas están como que ya previniendo eso, entonces va a ser muy difícil realmente, va a ser muy difícil. Y yo ponía como ejemplo, hablaba juntamente Juan Vicente del tema de los free shops en Brasil, ¿verdad? Los free shops en Brasil
la ley es del 2012 y recién se pudo implementar por todo lo que es sistema informático y todo en Brasil, ¿verdad? Que están bastante más adelantados que acá en 6 o 7 años. Entonces, acá el tiempo también y la tecnología va a ser demasiado importante y hoy no tenemos esa tecnología y no sé si lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces, realmente es muy difícil de llevar ese proyecto a tierra y que se cumpla realmente como se quiere. Yo creo que tienen muy buenas intenciones, pero al bajarlo a tierra va a ser muy, muy difícil. Cuando se menciona que esto, pues tampoco nosotros estamos inventando nada nuevo, ¿verdad? De experiencias en otros países, modelos que funcionan. ¿Por qué en Brasil podría funcionar y acá no? Mira, porque lo de Brasil funcionar, yo no diría que funciona o no funciona porque realmente es muy nuevo. Solamente no hay más de 3 tiendas en Foz de Iguazú con este régimen. Posiblemente se abran más, se cree que se va a abrir más, pero hoy por hoy lo que tenemos que ver eso es como un complemento a nosotros, porque eso va a facilitar que el brasileño pueda comprar $500 de cupo en esas tiendas y otros $500 en territorio paraguayo. Por lo tanto, tenemos que ver eso como, vamos a decir, algo creo muy positivo. Como decía Juan Vicente, el expertise que tiene nuestra frontera contra Brasil, estamos años luz, vamos a decir. La oferta de productos que tenemos es enormemente superior, ¿verdad? Seguimos siendo competitivos en varios rubros también. Entonces, nuestra propuesta es justamente sentarnos a ver qué rubros se necesitan a lo mejor un apoyo y sobre esos rubros poder dar un soporte. O mismo también aumentar, hablaba de indumentaria, otros tipos de productos que pueden ser interesantes para el régimen fronterizo y analizar justamente si podemos aumentar esa lista de excepción a esos productos también. Un dato importante, Paraguay a nivel del Mercosur el año pasado, negoció que hasta el 2028 600 productos de nuestra zona van a seguir en la lista de excepción. Para que tengan una idea, Uruguay creo que no tiene más de 300. Eso nos da esa facilidad que 600 partidas arancelarias tengamos la libertad de poner los aranceles que queramos. Que realmente años anteriores esta lista se renovaba anualmente y realmente era bastante, vamos a decir, no se podía planificar como que a largo plazo. Hoy ya tenemos esa lista hasta el 2028, que es una ventaja que hoy mismo tenemos. Juan Vicente, hoy el proyecto es muy genérico, ¿no? Se puede, esto que dice Juan Pablo Jaegli, de determinar, por ejemplo, ciertos productos para que se incluya dentro de este régimen. ¿Eso les puede servir a ustedes o no? Hicimos intentos. Lo que pasa es que la competencia que tenemos en Brasil, ellos trabajan con una lista negativa de productos que serían los prohibidos, en los que moralmente no podemos vender, por ejemplo, armas, bombas, cosas que perjudican a la gente, ¿verdad? Y el resto está todo aprobado. No es así como él está diciendo, de que hay un límite de productos. Para este tipo de tiendas no existe eso. Es un tratamiento de la lista positiva y la lista negativa. Esa es la forma que ellos encaran las lojas francas. Y no vamos a poder alcanzar y competir con ellos si no tenemos las mismas condiciones. Y es un derecho adquirido nuestro. Lo vuelvo a repetir. Diego, ¿cómo logramos un equilibrio acá en esta historia? Yo entiendo la posición de ellos que dicen no es una cuestión impositiva nomás, es una cuestión más social, de supervivencia, dicen ellos. ¿Cómo logramos un equilibrio cuando ustedes hacen referencia a esta diferencia que ya hay hoy del 10 que va a ir al 40%, imagínate? Y lo que dice Juan Pablo, ni el contrabando podemos controlar, ¿cómo no? Si esto se aprueba, ¿cómo controlaríamos que no vengan esos productos de la frontera y que se trasladen hacia acá? Bueno, y ese es justamente el desafío, ¿verdad? Porque primero ya no va a ser de la frontera. El proyecto de ley habla de cabeceras departamentales, por lo tanto vamos a tener instalado en Asunción lo mismo que tenemos instalado en Ciudad del Este. Le tomo la palabra a Mirta que hablaba, o Juan Vicente, del tema de vestuarios y calzados deportivos. Para dar un ejemplo, nosotros acá tenemos la información de que el sistema de tiendas, supermercados, shopping, etcétera, etcétera, estamos hablando de ventas de alrededor de 2.200 millones de dólares año. Esa venta de comercios formales que importan esos vestuarios, esos calzados deportivos, pagando los impuestos que pagamos todos,
van a tener un serio problema a la hora de poder, digamos, colocar esos productos si tienen los mismos productos instalados en una loya física acá dentro de Asunción, en primer término. En segundo término, yo no sé si es tan abierta la lista, porque lo que se negoció en el Mercosur como un acuerdo comercial de aduana es de que había un arancel externo común para todos los productos, menos una lista de excepción. O sea, hay una lista que está excepcionada, que pueden entrar los productos y no todo. Y lo otro que también nosotros ponemos a consideración, lo que hablábamos, el tema del control que está planteado en el proyecto. En el proyecto dicen que tienen que sacar fotografía, fotocopiar la cédula, poner la huella digital del comprador brasilero. Toda esa burocracia de control tiene un costo. Alguien tiene que pagar, la administración pública, el costo que tiene controlar que no haya una perforación en el mercado interno. Entonces, ¿cómo podemos plantear un proyecto de ley en el cual planteamos no pagar nada, pagar un IVA de 1,5 y que ese IVA nos acrediten al impuesto a la renta a fin de año? Sin embargo, planteamos tener controles. Es ahí donde viene el principal cuestionamiento nuestro, en el que el sistema se abre en dos países, uno que no va a tributar nada y que va a requerir un alto control, y otro que sí tributa y paga y ya tiene un enemigo enorme afuera, que es el contrabando que todos conocemos, que pasa día a día de los países limítrofes. Entonces, el sector formal en este momento está acorralado, esa es la realidad, ¿verdad? Con este proyecto de ley, más el contrabando que está gozando de buena salud, la industria paraguaya y el comercio formal van a entrar en terapia, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pausa, ya venimos. Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tiene un único nombre, Shell V-Power. Shell V-Power es el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes. El único que permite restaurar hasta el 100% del motor gracias a su novedosa tecnología Dynaflex. El único combustible 99% similar al utilizado por escudería Ferrari en su Fórmula 1. Y el único co-creado y recomendado por Ferrari para sus autos y el tuyo. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power en sus versiones nafta o diésel. Bueno, seguimos en Cara o Cruz hablando sobre este proyecto de ley de comercio fronterizo. Juan Vicente Ramírez, esto que menciona, lo último que mencionó Diego Odone, representante de la UIP, cuando él describe que el comercio o que los negocios formales van a estar acorralados si esto corre. Ustedes no tienen esa misma lectura, Juan Vicente, ¿por qué? Sí, principalmente yo creo que el Ministerio de Hacienda hizo unas grandes inversiones en el sistema de cómputos. Sabemos que tiene el software de Big Data, que eso le permite hacer controles cruzados en diferentes niveles. Yo creo que estamos en la era de la información. Ya no estamos, ya no es necesario tener un shopping, como dicen, de ladrillo y cemento. Tenemos e-commerce funcionando legalmente en sistemas porque te permite el sistema informático controlar las operaciones, las transacciones. Ya no vemos tanto dinero en papel, todo es digital. Entonces, eso me permite a mí decir de que el uso de la tecnología aquí en Paraguay está bastante avanzado para el tema de comercio electrónico, por ejemplo. Y esto sería un control electrónico de parte de la SED, que de hecho ya lo hace, y incurrimos en muchos costos, como decía Odone. Nosotros debemos de tener auditores, aparte de nuestros contadores internos en cada empresa. Imagínense lo que representa de gastos. Pero es así como estamos funcionando hoy con GESHAUCA, con el sistema que tiene el Ministerio de Hacienda. Y ahora le hemos sumado unas supercomputadoras de inversión de $7 millones en Hacienda, con la compra y adquisición de software que les permite hacer mucho más todavía. Y por eso es que se implementó la resolución 90 que estaba mencionando Mirta,
que es un sistema que te permite controlar al vendedor y al comprador en el instante, si es que está habilitado a vender o habilitado a comprar. Entonces eso nos demuestra de que los controles están. Es una cuestión de decisión política de querer implementarlo. Lógicamente, la SED es un ente recaudador y está en contra de esto que viene a traer un desarrollo de turismo para el Paraguay, que va a potenciar hotelería, va a potenciar casinos, va a transformar el Paraguay. Eso es lo que se debe entender, que va mucho más allá de una pelea de cuánto impuestos pago. Los beneficios que vienen con esta propuesta son enormes para el Paraguay. Una ley que puede transformar el país positivamente. Porque increíble pero la eso- diferencia que hay, ¿verdad?, entre criterios. Ellos dicen el beneficio que va a traer y ustedes dicen totalmente lo contrario. Vos sabés que trato yo de entender, de buscar un equilibrio siempre, ¿verdad? Porque no se puede desconocer el reclamo del punto de vista que hacen los integrantes de las cámaras de comercio de la frontera, ¿verdad? Entonces, por eso yo te preguntaba, Diego, ¿cómo hacemos para buscar ese equilibrio? ¿Verdad? Hasta ahora yo no estoy encontrando el punto. Bueno, yo creo que el equilibrio viene por el lado de ver qué queremos como país, ¿verdad? Queremos desarrollar a la gente, queremos que tengan un trabajo digno, queremos que haya un progreso de todos los sectores, no solamente de un solo sector. Creo que tenemos que fijar el norte y a partir de ahí la política pública, definir una política pública que es la intervención directa del Estado para incentivar algo o para desincentivar otro modelo. Con este incentivo, con este proyecto de ley, esto es un incentivo a pagar menos impuestos, es un incentivo a evadir controles, porque yo coincido con Juan Vicente que estamos en la época de la digitalización, pero es inviable tener un sistema de control en el Paraguay que pueda certificar que el producto se vendió a un brasilero vivo o muerto y que ese muerto después de ese producto venga y se introduzca con una diferencia de precio en el mercado nacional. Entonces, eso es lo que estamos jugando acá nosotros, esto es lo que está en juego con este proyecto de ley. Introducir mercadería legal, porque ya no va a ser ilegal, va a entrar la mercadería o el producto sin pagar impuestos. Va a tener un sello mercadería legal, no tiene impuestos. Y nos crea una diferencia de precio que va a ser muy difícil de manejar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, habría que sentarse a ver si esto solamente puede estar enfocado en el tema fronterizo. De Asunción, yo creo que ni hablar, ¿verdad? Pero también tenemos otro problema acá. Ellos están planteando, en el proyecto de ley, están planteando importar la mercadería sin permiso sanitario. O sea, vamos a traer comestibles, porque la lista es abierta, vamos a traer bebidas, y en el artículo número 11 establece que el requerimiento administrativo e impositivo van a ser dejados de lado. Eso quiere decir que no van a tener permiso. Y ahí volvemos a tener un problema con todos los productos que se fabrican en el Paraguay o que se importan por el otro canal, deben estar registrados y tienen que estar certificados que no son peligrosos para la salud. Eso está en la ley. Está en la ley. Está en el proyecto, digo. ¿Está? Artículo número 11 del artículo. ¿Qué decís, Juan Vicente? Sí, me gustaría corregir un poquito al señor O'Donnell, que yo creo que tiene una versión muy anterior del proyecto de ley. Nosotros, con Juan Pablo Jaegli, que está ahí presente, hemos acordado en aceptar todas las exigencias en relación a Dinavisa, por ejemplo, ¿verdad? Todas las exigencias que ellos están mencionando de que no se respetan están en el proyecto de ley. En las reuniones que hemos tenido con el Centro de Importadores de Asunción, hablamos claro sobre eso y hemos aceptado esas exigencias. Por favor, Juan Pablo, si podés pedirte al respecto. Bueno, justamente conversamos en el corte con Diego y se había justamente condicionado cuando nos sentamos justamente a hablar sobre esta ley con las cámaras de frontera, justamente poder instaurar los controles sanitarios, que era realmente un tema muy peligroso que en el proyecto inicial no estaba, pero que entiendo que ahora sí está, ¿verdad? Lo que pasa es que tantos cambios hubo en este proyecto, justamente me llamó la atención cuando
La señora Encarnación decía de que no había problema de que sea todo el país y no solamente la frontera, entonces, o sea, sería muy bueno saber qué proyectos al final estamos tratando, ¿verdad? Porque van cambiando semanalmente, vamos a decir, y realmente es muy difícil de seguir una línea, ¿verdad? Pero entiendo yo que sí, en la última versión ya aparecen los controles sanitarios, ¿verdad? Ahora, Juan Vicente, ampliar la lista no es riesgoso en ese sentido. O sea, ¿por qué quieren ampliar la lista de productos? Ustedes están trayendo los productos de mayor consumo en la zona, ¿verdad? Tienen ya un régimen especial, bajaría ese régimen a lo mejor si consiguen la ley a un régimen de free shop. ¿Qué productos son los que no están pudiendo traer ustedes o que no están pudiendo vender ustedes dentro del régimen de turismo actualmente que quisieran traer? No entiendo mucho. Sí, vuelvo a repetir pausadamente. Hay sectores que yo les llamo motores dormidos, porque no podemos competir en la venta debido al impuesto que pagamos. El Paraguay paga más impuestos de lo que paga el Brasil. Entonces no podemos venderle ropas de marcas, zapatos deportivos. En bebidas hemos perdido terreno inmensamente para el Uruguay y ahora para Brasil y Argentina. Entonces son sectores muy importantes cuando tenés la oferta, el paquete de oferta general para un turista tiene que incluir toda la gama, ¿verdad? No van a venir solamente a comprar un iPhone. Ellos quieren llevar también el whisky, el vino francés, las ropas de marca, un tenis o un zapato deportivo de marca internacional. Y todo eso solamente vamos a lograrlo ampliando, así como lo tienen en Brasil, ¿verdad? Las lojas francas. Digamos que competir en las mismas condiciones, ¿verdad? No podemos entrar con jugadores a menos a este partido. A mí me dicen acá que este proyecto, no voy a decir el nombre del shopping, ¿verdad? Que está principalmente impulsado por un shopping para filtrar a otro mucho más grande estos productos. ¿Puede ser eso? Y mira, realmente estamos sorprendidos, ¿verdad? Porque nosotros, la información que tenemos este proyecto se iba a tratar el jueves pasado. Dentro del orden del día estaba establecido. Tengo acá la copia que bajamos de la página del Senado, en el cual reitero que están pasados por alto los controles, ¿verdad? Que acabo de mencionar. Entonces, como vos decís, Jorge, nos dicen una cosa, pero tenemos acá otra cosa. Entonces yo reitero, este proyecto lastimosamente abre una brecha muy grande entre el sistema económico formal instalado en el Paraguay y el régimen de turismo, ¿verdad? O sea, al abrir la lista, al utilizar las cabeceras departamentales, al proponer un solo pago y no pagar impuestos, digamos, estamos teniendo un sector privilegiado, por llamarlo de alguna forma, contra el resto que tenemos que poner la mochila para fondear lo que vos hablabas hace un rato, que es la ley de presupuesto. Nosotros necesitamos aportar impuestos y con esto creo que tenemos que encontrar un punto de equilibrio y, como te decía, tratar de instalar este sistema de régimen de turismo en la ciudad de Asunción nos parece ya demasiado peligroso, ¿verdad? Pero eso está en el proyecto. El que yo ya no sé cuál es, porque el que yo leí no está traer solo frontera. Cabeceras departamentales. Asunción de frontera también. Asunción de frontera, claro. Asunción de frontera. Y realmente hay un comercio turístico importante con Asunción, ¿verdad? Tenemos, está Clorinda y todo el noreste argentino viene a comprar Asunción, ¿verdad? Cuando la situación está bien, estamos hablando del año 2014-2015, tuvimos un flujo muy importante de argentinos en Asunción y realmente no se puede dejar afuera eso, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es eso que dice Diego, el sector formal acorralado. Yo por eso digo, pongo nomás, nosotros no tenemos ninguna posición asumida, ¿verdad? Por eso yo decía que nos gustaría entender de qué se trata. El sector formal, el que aporta, el que ha trabajado, nosotros seguimos apuntando y mucho se ha trabajado para la formalización, ¿verdad? Entonces, si algo de esto podría significar que el sector formal otra vez
que paga sus impuestos deje de lado por una competencia desleal, eso sí sería preocupante, ¿verdad? Cuando que hoy necesitamos fortalecernos en materia de formalidad y sobre todo lo que ya se está recaudando. Por eso me parece importante escucharlo, o esto que veíamos en el informe, lo que dijo el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Mirta, ustedes que estuvieron con los parlamentarios, con los proyectistas, ¿en qué quedaron? Pidieron que se postergue esto, que se analice con mayor detenimiento, pero que esto pueda correr, Mirta. Claro, estuvimos todas las representantes de las cámaras de comercio fronterizas y nos dimos cuenta de que también algunos senadores no estaban al tanto de este proyecto. Como estaba diciendo el señor Jaegui, hubieron cambios, entonces había que analizar muy bien y se pidió 15 días de postergación, ¿verdad? Esto hace como una semana que estuvimos en Asunción. Bueno, se estaría tratando, viendo, puliendo y como vos decís, encontrando un punto, un equilibrio para poder llegar a cerrar, a ver cómo podemos tratar de solucionar esto. Nosotros no es un simple capricho que estamos en dos bandos, como vamos a plantear para que la gente entienda un poquito bien. Nosotros lo que queremos es salvar la economía en nuestro caso, de una ciudad como, por ejemplo, Encarnación. Te comento que la zona franca ya fue planteada en la ciudad de Posadas por las autoridades mismas. Las autoridades mismas están impulsando, y esto es de público conocimiento, el gobernador Aguad está llevando la propuesta de zona franca en Posadas. No tuvo, creo que la mayoría de votos en la capital, en Capital Federal todavía, pero se está tratando. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como se dice el común, abrir nuestro paraguas y ver cómo podemos ser competitivos. Yo le estaba comentando recién, hoy están abiertas las fronteras, no estamos vendiendo nada, así como nos vamos a nuestros comercios, estamos viniendo a la tarde otra vez cerrando los comercios, estamos viniendo. O sea, es cuestión de sentarse y hablar. ¿Por qué digo esto también? Porque los empresarios, que hoy los tenés también ahí en el piso, nosotros compramos también mercaderías de ellos. A ellos les debe interesar y ser los primeros en sentarse y ver cómo nosotros podemos ser competitivos y tratar de cerrar los números, como se dice. Este proyecto lo que también busca es que hoy las empresas, como por ejemplo el Ciudad del Este, vamos a decir que Ciudad del Este siempre fue el fin de toda persona que viene hasta de Buenos Aires y quiere ir a Ciudad del Este a comprar la mercadería porque siempre fue barata, hubo mucha competitividad en cuanto a la Argentina, ¿verdad? Y hoy Ciudad del Este no es competitivo. ¿Y qué están pasando? Esos comerciantes, como ustedes están diciendo, muchos años de sacrificio que aportaron, que son formales, que aportaron mucho al fisco, están intentando irse también y emigrar hacia el Brasil para dejar nuestro país. Y eso no debemos dejar que pase, porque ahí sí que vamos a perder mucho aporte al fisco. Eso lo que tenemos que cuidar, tantos años de sacrificio que hemos trabajado para que hoy sean nuestras ciudades eminentemente comerciales, como es Ciudad del Este y Encarnación y también Asunción. Bueno, ¿qué es lo que queda agregar acá? El definir el modelo económico que queremos, ¿verdad? Yo más digo que la semana pasada ya tuvimos esta ley del subsidio a Petropar, que genera un golpe tremendo, ¿verdad?, para ese modelo al que haces referencia, Diego. Y con esto, si no nos ponemos de acuerdo, lo que a mí me preocupa es eso que relatás, ¿verdad? Esa competencia interna que se puede dar, o ese contrabando interno que podría darse, independientemente de que estemos amigándonos con la tecnología, el control interno, ¿cómo se va a dar? Eso va a ser... ahí sí me parece que se va a complicar la cosa. Así mismo, Jorge, realmente es una situación, entendemos la situación de la frontera y sostenemos que esto, como ellos lo saben, viene también por un tema de convertibilidad, de devaluación del Brasil, y aunque bajemos los impuestos al mínimo, o sea, para nosotros el tema de pagar cero impuestos no está en la agenda. O sea, nosotros como ciudadanos, como empresarios, me parece que plantear pagar impuestos cero
está fuera de toda discusión. Nosotros necesitamos aportar para el desarrollo de este país, tener la infraestructura y poder tener un futuro. Si no, ¿de qué estamos hablando? Ahora, sobre esa base de proteger también lo que está instalado, digamos, en el comercio formal y poder ayudar a toda la gente de frontera que pueda trabajar y seguir trabajando como lo hizo siempre, nosotros estamos abiertos a sentarnos a cooperar con tributación, con aduana, con relaciones exteriores y ver a qué se puede llegar. Pero, como les refería de un comienzo, hay cosas que están un poco fuera de discusión, como llegar a pagar un peto cero o dejar de lado los controles sanitarios. Va a ser nefasto para la economía y para el prestigio del país, ¿verdad? Juan Vicente, ¿qué decís por último para ir redondeando? Y yo creo que tenemos que sentarnos a hablar. Es necesario volver a poner todo en la mesa. En un momento dado habíamos llegado inclusive a un acuerdo con el centro de importadores, luego las cosas cambiaron. Creo que se puede volver a dialogar. Tal vez la idea de omitir a Asunción, a la capital de este proyecto, puede ser una solución si tanto afecta a eso, pero habíamos incluido a Asunción a pedido de los empresarios de la capital. Nosotros íbamos con nuestro proyecto de frontera y ellos solicitaron que se incluya Asunción también, pero luego surgieron todo este sinfín de cuestionamientos al respecto. El diálogo tiene que solucionar. Me preocupa un tema, que la situación se está extendiendo tanto esta crisis, aparte de todos estos problemas mundiales que se vinieron encima, que no sé si vamos a poder contener nosotros un movimiento de protestas, manifestaciones, ya escapa a nuestro control. Quiero que sean conscientes de que no estamos pasando por un periodo, digamos, aceptable. Muchísima gente está pasando necesidades extremas y tienen que venir a pisar acá esta tierra, ver lo que pasa y ver luego qué se puede hacer. Está muy delicado, muy cerca de un estallido. Eso les puedo decir. ¿De un estallido decís, Juan Vicente? Sí, sí. Ya lo vimos con la protesta de los combustibles y generaron mucha fragilidad al Estado. Y yo creo que la gente, de la manera en que se está desarrollando esto y lo que estamos viviendo nosotros en las fronteras y que ustedes no ven, nosotros estuvimos cerrados 7 meses, tuvimos 75,000 personas sin empleos, volvimos a retomar unas 40,000 personas, pero hay 35,000 que están con subempleos. Y el subempleo significa menos del mínimo. Y ustedes saben que no se puede vivir con menos del mínimo. Y esa es la realidad cruda del Paraguay. Juan Vicente, gracias por estos datos, por tu tiempo. Seguimos en contacto, muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Mirta, también te despedimos a vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estos minutos para socializar la situación que estamos viviendo acá en Encarnación. Contarles también que más de 3.000 comercios, 3.500 comercios cerrados, eso deriva más o menos a 15.000, 20.000 personas sin trabajo. Están haciendo lo posible, lo imposible para salvar la economía. Estamos pidiendo al gobierno ser incluidos en una línea, la famosa línea de crédito social que estaban discutiendo en el Senado con también la gente de eventos y de eventos y creo que también de hotelería, porque no estamos taxativamente dispuestos en ese artículo como comerciantes de frontera, no estamos beneficiados por el Banco Nacional de Fomento, eso estamos pidiendo porque necesitamos créditos flexibles con meses de gracia para poder levantar lo poco que queda en esta ciudad y como siempre te digo, necesitamos parque industrial. El MIC, las veces que pedimos, vienen, miran y observan y se van. Como dice Juan Vicente, que vengan a ver la realidad que estamos teniendo. A veces da gusto venir a tomar un cafecito al interior y cobrar viático seguro, ¿verdad? Pero la realidad que estamos pasando es muy grave y esto lo estamos atajando. Hay gente en quiebra, estamos trabajando muchísimo, hace muchísimo tiempo las cámaras de comercio para salvar la poca economía que está quedando en las ciudades fronterizas y está en sus manos.
tienen que ponerse las pilas y ayudar a las ciudades fronterizas. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Este pues es el resultado cuando tenés un gobierno sin hoja de ruta, con resultados para hacer frente a tiempo antes que se dé esto que menciona Juan Vicente Ramírez. La gente está a punto de estallar. Hay una descripción lacerante de la realidad que no se puede desconocer, pero ya tuvimos la experiencia de los camioneros, como el gobierno cede ante la presión, ante incluso una especie de ya casi chantaje, como hicieron con el tema de cierre de rutas. Entonces, por eso a veces surgen estos proyectos o estas leyes para que nada favorecen a la economía, sino todo lo contrario. Lo que economistas nos dicen, Paraguay siempre se ha caracterizado de tener un estándar económico y que nosotros no podemos alterar eso, porque si no nos podemos convertir en, como están algunos países acá vecinos nomás o de la región, ¿verdad? Sí, yo creo que hay puntos en común. Nosotros estamos preocupados, ellos también están preocupados. Nadie quiere que al otro sector le vaya mal. A nosotros no nos interesa y no es nuestro objetivo que a nadie le vaya mal, ni a la frontera, ni a ningún sector económico. Y yo creo que vamos a encontrar una posición de equilibrio. Ojalá. La frontera tiene que seguir trabajando, los turistas tienen que seguir ingresando, la industria nacional tiene que tener una participación fuerte y preponderante dentro del sistema comercial y también el comercio formal, ¿verdad? Que finalmente son los que aportan y aportamos entre todos para sostener la maquinaria. Entonces, desde nuestro lado, estimado Jorge y Juan Vicente y Mirta, estamos nosotros para cooperar y llegar a un consenso, ¿verdad? Gracias, Diego. Somos realmente conscientes de la situación que está sufriendo el comercio fronterizo. El tema justamente es cuál es el mejor remedio, ¿verdad? Yo creo que el Centro de Importadores creemos que este proyecto de ley, en lugar de mejorar, va a empeorar todo el país. O sea, en detrimento de 400.000, posiblemente 7 millones estemos peor aún, ¿verdad? Creemos que hay muchas alternativas que pueden ser más rápidas y más eficientes y no en detrimento de los 7 millones de habitantes. Y desde el Centro de Importadores estamos justamente en conversaciones continuas con tributación, con aduanas, justamente para llevar un proyecto que sea realmente inclusivo para todos, ¿verdad? Mismo también hablando con la UIP, Capazo, etcétera, que es como se tienen que llevar las cosas, no que ganen unos y pierdan otros, ¿verdad? Perfecto, gracias Juan Pablo, Diego, muy amable. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos en condiciones, la clase política, de aprobar una ley que va a significar un ahorro importante para el Estado. Ahora que, imagínate, la semana pasada aprobaron aumentos salariales para un sector, con la amenaza que eso podría significar de que otros, por ejemplo, sectores docentes, digan, che, nosotros también queremos aumento como lo aprobaron el otro día a estos funcionarios, a estos actuarios judiciales. Bueno, ¿qué puede hacer el Estado para mejorar sus compras? A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el director nacional de Contrataciones Públicas y con la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Pausa, ya venimos. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days, días de grandes descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Escuchá esta super oferta: celular Samsung Galaxy A03 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 173.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 94.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a avanzar en el segundo tema de la noche aquí en Carao Cruz. Vamos a hablar acerca de este proyecto de ley de suministro y compras públicas. Ya se obtuvo media sanción en el Senado y debe ser tratado en la Cámara de Diputados. Esta propuesta que busca una mayor eficiencia en las compras del Estado y, por supuesto, también mejorar el gasto público. A continuación, los detalles. Con el objetivo de cambiar el enfoque de las compras públicas, la planificación, el proceso presupuestario, la manera de administrar y evaluar el gasto público, fue creado el proyecto de ley de suministros y contrataciones públicas que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores desde diciembre del año pasado y que espera ser aprobado en el primer semestre de este año. Por otra parte, la propuesta ya está siendo socializada en varias comisiones de la Cámara de Diputados por la ministra Viviana Casco de la
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, y Pablo Seitz, director nacional de Contrataciones Públicas. La propuesta de ley, que cuenta con más de 150 artículos, busca introducir innovaciones en el proceso de compras públicas, establecer situaciones en que las compras puedan ser directamente anuladas y las sanciones a empresas que no cumplan con lo estipulado en el contrato. En otro apartado, también hace hincapié en los casos en que las contrataciones serán exclusivamente nacionales y en qué casos serán internacionales, a fin de otorgar mayor transparencia y acelerar los procesos de compras públicas para la gran demanda de pedidos que tiene el Estado en los diferentes entes estatales. El proyecto de ley de suministros y compras públicas fue trabajado por el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. Bueno, está con nosotros para hablar sobre este tema Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Pipo y Claudia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿por qué es importante que aprobemos esto? Yo, te pregunto para que expliques. Yo sé por qué y con Pipo hace rato venimos hablando de esto en la radio, pero nos gustaría que expliques de vuelta y que a ver si la clase política recoge esto en medio de esas discusiones proselitistas, por tener protagonismo, cada uno juega su partido. Esta es una ley, si se llega a aprobar, demasiado importante para el Estado. Sí, así mismo es. Muchas veces también nos preguntan cuánto ahorro podría generar al Estado. Y ahí tenemos nosotros varios estudios de organismos internacionales que dicen de que estaríamos ahorrando alrededor de 270 millones de dólares aproximadamente, una vez que la ley esté activa, o sea, 100% ya implementada. Es una de las leyes más importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si es que miramos en términos del presupuesto, estamos hablando del 20% aproximadamente del presupuesto público, estamos hablando de aproximadamente 10% del PIB. Entonces estamos hablando de conceptos muy importantes dentro de todo lo que es la estructura de gastos del Estado y que también han sido duramente criticados durante la pandemia. Entonces evidenció un poco todas las debilidades que tiene el sistema, que tiene también muchas fortalezas, ¿verdad? Y que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, y eso es lo que se recoge un poco en este proyecto de ley. Y es importante recalcar que se trabajó a nivel interno ya por las instituciones mencionadas en el video anterior. Entonces es mirando un poco lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y mirando también lo que están haciendo los demás países. Entonces, si miramos en términos del monto, es un componente muy importante del gasto público que tenemos que modernizar también. La ley actual tiene ya casi 20 años. Entonces, obviamente, los problemas que se daban antes ya no son los problemas que hoy ya estamos observando. Entonces, no solamente en cuanto a los plazos, sino también en cuanto a las metodologías, a la posibilidad de ir diseñando nuevos sistemas de compra para sectores específicos. Entonces, es muy importante para nosotros desde el punto de vista del gasto público y de la mejora del gasto público que la ciudadanía siempre demanda por parte del Estado. Entonces, queremos avanzar nosotros en este proyecto de ley. Tenemos ya reuniones con varias comisiones. Y tenemos con varias comisiones, ya tuvimos una audiencia pública hace 2 semanas, este martes tenemos otra vez una audiencia pública con una de las comisiones y estamos trabajando acá arduamente con Pablo para que se apruebe el proyecto de ley. Pablo Seitz, ¿en qué varía ahí principalmente el proyecto de lo que se usa hoy? O sea, ¿cómo sería el sistema de compras públicas a partir de que se implemente este proyecto y se apruebe y se implemente? Si me preguntas una gran frase que te describa el cambio fundamental, sí. Sería protagonizar la compra eficiente frente al proceso. Hoy día se regula el proceso de contratación pública y es importante el proceso por el proceso mismo, y se pierden excelentes ofertas porque hay pequeños errores en el proceso, y esto parece más bien un juicio que un comercio, que una actividad comercial. Y todos los días a mí me toca ver cómo se pierden excelentes ofertas que hubiesen sido más económicas y eventualmente técnicamente más convenientes para el Estado, pero por rigorismos excesivos que debemos hacer seguimiento y debemos implementar de acuerdo a la ley, perdemos muy buenas oportunidades de contrato. Esta ley tiene como principal cambio
ese punto de vista. Protagoniza la compra eficiente. Y dentro de ese gran proceso de cambio vamos a encontrar 3 grandes sectores y no solamente ya al proceso de compra como objeto de regulación. Vamos a tener una nueva actividad administrativa muy regulada que va a ser la planificación de la compra. Hoy el funcionario público compra computadoras personales, por ejemplo, sin tener que responder a la basiquísima pregunta: ¿por qué compras si a lo mejor podés alquilar, a lo mejor podés hacer leasing, a lo mejor podés contratar un servicio de procesamiento de datos, ni siquiera necesitas comprar una computadora? Eso es un cuestionario básico de planificación que ningún funcionario hoy día está obligado a responder, y lleva esa situación a grandes obras de infraestructura, a grandes inversiones en educación, a grandes inversiones en salud, y vas a ver lo importante que es la planificación para mejorar la compra. Luego tenemos sí el paquete clásico de regulación en materia de proceso de contratación, pero con una óptica mucho más dinámica, como les decía, con la posibilidad de generar nuevas modalidades de contratación, con la intención de tener un sistema totalmente transaccional. ¿Qué significa eso? En el mismo sistema podés saber todo de todas las operaciones que se realizan en materia de compras públicas, llámese planificación, llámese proceso de contratación, contrato, ejecución de contrato, pago, que hoy día no tenés información completa. Y una tercera y también nueva etapa, que es la de medición de satisfacción del cliente. ¿Quién es el cliente? El Estado, y más que el Estado, la población destinataria de un contrato específico. No estamos hablando de verificar si se cumplió o no el contrato, eso ya lo hacemos hoy día. Estamos hablando de verificar si se cumplió o no se cumplió con el objetivo estatal trazado en la primera etapa de planificación. Entonces se cierra el círculo, y eso viene de la mano del mismo nombre del proyecto, que ya no se llama Ley de Compras Públicas ni Ley de Contrataciones Públicas, se llama Ley de Cadena de Suministros y Contrataciones Públicas. Esto centralizaría las compras, o sea, digamos, si el Estado va a comprar computadoras este año, va a comprar tantas computadoras, ustedes comprarían para varios, o sea, no sé si usted o quién va a ser la oficina que va a hacer la licitación o la compra, ¿se va a licitar de una vez para todo un grupo de ministerios, o qué implica esto? Lo que estás describiendo básicamente es lo que se concibe como compra conjunta. Sumar con precisión las necesidades de distintas instituciones públicas y hacer un único procedimiento para aprovechar esa economía a escala. La teoría te dice, si compras al por mayor, el precio unitario tiene que salir más barato. Espera un poco, Pablo. Encamíame ese Zócalo. Compras públicas, dice, por favor, eso son públicas. No públicas, públicas. Ahí está. Pues, pasó en los mejores escritos de los mejores abogados varias veces. Públicas, suele pasar. Perdón, Pablo, para puntualizar nomás. Bueno, decías. Entonces, lo que describía Pipo era básicamente lo que se conoce como compra conjunta. Es una posibilidad que incorpora el proyecto de ley, pero es una posibilidad que no se aplicará en forma masiva, no se aplicará sin un estudio previo muy, muy complejo que involucra obligatoriamente al Ministerio de Hacienda para la primera definición, que es ¿qué compramos a través de la compra conjunta? En los países de América Latina se tienen muy buenas experiencias en compra conjunta del rubro salud. Se demostró que la compra conjunta, bien implementada, puede traer importantes ahorros en precios unitarios. Pero para implementar una compra conjunta no estamos hablando simplemente de llamar a licitación, poner números y esperar las ofertas. Se tienen que hacer audiencias con el sector comprador, que van a ser varios compradores, con el sector potenciales proveedores, o sea, todo un rubro específico del mercado. El Ministerio de Hacienda debe hacer los estudios financieros y económicos para analizar si hay presupuesto adecuado y si tendría ese producto la característica de logística, de importación o de fabricación adecuadas para hacer un proceso de compra conjunta. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer compras conjuntas voluntarias. Si distintas instituciones quieren sumar sus necesidades, pueden hacerlo. Estábamos en pleno proceso de lanzamiento de la primera compra conjunta de tapabocas, gasas, algodón, jeringas y suero. Se vino la pandemia y esos productos tan sencillos que eran los más básicos del sistema de salud terminaron siendo los más requeridos, los más complejos de conseguir y los que más riesgos de comprar tenían finalmente desde el periodo 2020. Tenemos algo muy parecido, que es la tienda virtual, que nos sirve de globo sonda de lo que se podría comprar
a través del sistema de compra conjunta. Hoy día tenemos tiendas virtuales con góndolas de productos útiles de escritorio de funcionarios públicos, papeles que consume la administración, algunos productos genéricos como agua mineral, vamos a meter ahora útiles de ferretería, aires acondicionados estándar, que nos dan la pauta de que existe una enorme cantidad de bienes que contrata la administración en distintas licitaciones al año, que en realidad pueden ser estandarizados y comprados en grandes paquetes una vez bien analizada la situación. Ojalá Ministra, que esto... Ministra, Sí. estas modificaciones que se introdujo en el Senado, ¿cambian la esencia o cuáles son esos puntos de preocupación que forjaron esas modificaciones a la propuesta que hicieron? En el caso de las modificaciones que se realizaron, básicamente lo más importante es en el caso de las MIPYMES, que realmente fue un acuerdo al que llegamos con el sector ya cuando el proyecto de ley estaba en la Cámara de Senadores. Entonces, nosotros estamos de acuerdo ya con ese cambio introducido, que es donde establece 3 reglas para el sector de MIPYMES. Uno, donde establece que un monto, o sea, un porcentaje de las compras que realicen las instituciones públicas tienen que ser destinatarios para las MIPYMES, que estamos hablando alrededor del 20% en 5 años. También que se establezca, y eso ya estaba en el proyecto de ley, pero mejoramos esa redacción, que se establezca pagos diferenciados para las MIPYMES también, que tengan cierta celeridad. El plazo lo dejamos para la reglamentación porque entendemos de que no puede estar en una ley, porque depende también de los recursos que tenga el Ministerio de Hacienda, y también la posibilidad de las compras que ahora denominamos de menor cuantía tengan que ser en cierta parte también para las MIPYMES. Entonces, esos serían como los cambios importantes que se introdujeron dentro de la Cámara de Senadores. Nosotros estamos de acuerdo, ya estamos trabajando en esa línea justamente en la Cámara de Diputados. Un tema que me gustaría decirles, ya complementando un poco a lo que decía Pablo, porque es importante realizar este proceso de planificación ahora dentro de las compras públicas. ¿Qué es lo que hace hoy en las instituciones? Es como el presupuesto, o sea, ellos van solicitando recursos año a año, pero no se analiza lo que va a comprar con esos recursos. Ya se analiza, o sea, ellos tienen que presentar su PAC, como se llama, ya después que se apruebe el plan financiero. Ahora, si uno mira un poco las etapas del proceso presupuestario. Ahora va a ser al revés. Ahora, cuando yo pido presupuesto, yo tengo que decir para qué estoy pidiendo el presupuesto, y ahí ya se va a analizar. Por eso la planificación es muy importante. Ahí ya se va a analizar, y también ya se va a trabajar conjuntamente con DNSP en ir identificando cuáles podrían ser las mejor metodología para poder realizar esas compras, que podrían ser compras conjuntas, que podría ser estandarización, o sea, para la compra de equipos, en cierta manera ya se hace eso, y otras metodologías que el proyecto de ley, es bastante flexible a la hora de poder determinar las metodologías de compra de acuerdo a los segmentos. Pero como dice Pablo, no va a ser de manera directa, hay un proceso que hay que hacer, hay audiencias públicas que hay que hacer, entonces eso también da cierta libertad del proyecto de ley para ir estableciendo a nivel de reglamentación o resolución eventualmente. Aquí hay una cuestión que me parece ir cuando fue el jueves, estaba con un empresario del sector limpieza y él vende productos muy conocidos, es importador también, y yo le digo, ¿por qué vos no te presentás a las licitaciones en el Estado? Jamás, ni en pedo. ¿Por qué? Porque ahí hay una rosca, no como una rosca. Y sí, ahí hay 5 empresas. Y 5 empresas que se distribuyen las licitaciones. Y yo si entro, me dice, no me van a dejar luego participar. Y que siempre hablamos, ¿verdad? La ley 2051 tiene ¿cuánto? Más de 20 años. Y los muchachos ya entienden, ya le pillaron la fórmula, cómo darle la vuelta, en qué momento hacer la protesta, en qué momento retirar, cómo armar el guiño con los responsables de las unidades operativas de contrataciones de las instituciones. O sea, hay como que ya un esquema que viene funcionando y muy bien, y que ustedes, vos sabés, Pablo, en contrataciones, cómo tienen que ir remando con eso. Entonces, por eso yo digo, va a ser un cambio tan significativo. Yo digo, ojalá esto se apruebe mañana. Y yo ya salí perdiendo porque me voy a quedar sin trabajo. El 80% de las denuncias que hacemos denuncias sobre hechos de corrupción en las licitaciones que hace el Estado, ¿verdad? Entonces, esto va a significar,
por lo menos un cambio de quebrar esa estructura donde empresas que se han creado única y exclusivamente para licitar con el Estado. Y yo siempre hablo del sector limpieza, que es uno de los montos millonarios, ¿verdad? Estas empresas de limpieza que licitan con el Estado, ¿por qué no limpian bancos? ¿Por qué no limpian multinacionales? Están solamente limpiando hospitales públicos, por ejemplo. Yo digo, ¿por qué? Y me explicaron, ¿verdad? Son empresas que se crearon solamente para esas instituciones donde tienen un alto nivel de rotación y le es rentable estar con el Estado nomás, porque ya entienden cómo funciona. Entonces, el Estado nunca va a ganar porque ahí ya hay un esquema. Ese privado que a lo mejor puede entrar a competir con un muy buen precio y de muy buena calidad, directamente dice, no, yo con el Estado no quiero entrar porque no me quiero quemar, ya hay una claque ahí que maneja. Entonces, eso tenemos que romper, Pablo. Sí, nosotros tenemos medido los sectores donde hay poca rotación, mejor dicho, de proveedores. Las instituciones que tienen poca rotación de proveedores y los rubros donde hay poca rotación de proveedores. Limpieza es uno de ellos y no encontramos mucha justificación, así como estás mencionando. Puede ser que el sector vial también tenga esas características, pero encontrás rápido una explicación porque no hay negocios viales fuera de lo que hace el Estado, ¿verdad? Entonces, ahí donde da una coincidencia entre poca rotación de un rubro, pero sí existen posibilidades de incorporación de mayor cantidad de actores, es donde nosotros estamos poniendo la lupa a través de un grupo que es el Comité de Competitividad de la DNSP, que busca detectar los puntos negativos de los pliegos de bases y condiciones que son los que determinan la imposibilidad de entrada de nuevos actores. ¿Y cuáles pueden ser esos puntos? Y nunca van a estar tan a la vista, ¿verdad? Esos puntos no van a estar con el antifaz negro diciendo que acá esta es la marca del bandido. Esos puntos van a estar escondidos entre condiciones financieras, antigüedad, combinaciones de experiencias específicos en años concretos que se va detectando haciendo un análisis inductivo de procesos inclusive a veces tiene anteriores. alguna explicación, inclusive pues, es defendible de alguna manera y todo cuando uno le plantea, ¿verdad? Y la gran mayoría de las veces tienen una defensa de la institución que plantea la inclusión de esa condición en el pliego de bases y condiciones. En otras circunstancias, cuando detectamos el posible caso de irregular, automáticamente la institución ya cambia la condición incluida en el pliego, ¿verdad? Pero ese comité de competitividad tiene un trabajo muy minucioso y hasta tedioso, casi arqueológico, de ir mirando las distintas cláusulas en esos rubros que tienen la característica donde hay poca rotación de proveedores. ¿Cuántos contratos hoy tiene el Estado? Y generan, redondeando números, a partir de aproximadamente 10.000 procesos de contratación al año, se generan 18.000 contratos al año. Y esto con esta ley se reduce, supongo, porque se simplifican las compras. Se puede de tener reducir 18.000 contratos por año, ¿podemos tener cuánto? Y fíjate, hay 480 unidades operativas de contratación y hay una cantidad muy importante de rubros que todas compran papel. Y todas compran año a año papel, porque el Estado nace y muere cada año, básicamente. Entonces compran en 480 procesos de contratación, compran tinta, tóner, papel, útiles de oficina. Ahora por lo menos útiles de oficina y papeles ya pueden comprar de la tienda virtual, entrando a la página web, viendo la fotito de lo que quieren comprar, le dan clic, marcan la cantidad y ya no hacen proceso de contratación. El sistema dispara el pedido a todos los que están ahí precalificados por la DNSP, ¿verdad? Y esas empresas o personas que están ahí en pantalla envían a través del sistema su cotización, el sistema elige la oferta más económica y automáticamente la orden de compra va a parar ya directamente a la empresa que emitió la cotización más económica, ¿verdad? Es un sistema muy, muy rápido, muy sencillo y lo que hace por sobre todo es abaratar la burocracia estatal, simplificar la burocracia estatal y es un ambiente muy medible, que en contrataciones públicas no es poco. La ministra me va a dar la razón en ese sentido, de que las estadísticas en contrataciones públicas son muy importantes. Y, por ejemplo, en la tienda virtual de insumos de protección al COVID pudimos comprobar una teoría muy, muy básica que nos dice que cuando hay muchos competidores bajan los precios. Las mascarillas N95, que estaban aproximadamente en 29.000 guaraníes cada una, cuando aparecieron más competidores en la tienda, bajaron a 2.900 guaraníes cada una. Entonces, y ahí el tema, ministra, el tema de la planificación. Yo sé que el ministerio abarca más que eso, es justamente lo que dicen.
¿Hay una buena planificación en la compra? De si vamos a comprar este año o es muy a medida, reactivo, digamos. O sea, el ministerio se queda, de repente dice, no quedamos sin tinta en tal lado, no quedamos, no, ahí tenemos tinta, te dice el registro civil, no quedamos sin papel, no que, o sea, ese tipo de cosas que todavía ocurren por falta de planificación o porque ellos te dicen, no, el proceso se inició lento. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Y es una combinación de cosas, ¿verdad? Pero lo principal para mí es la falta de planificación de las instituciones. Por eso también le estamos poniendo como principal, como inicio, como el proceso número 1 es fortalecer la planificación de las instituciones y luego también pasar por el proceso presupuestario. O sea, si yo no sé lo que voy a comprar, ¿para qué voy a pedir recursos para comprar algo que no sé, ¿verdad? O sea, es responder así cuestiones básicas, como ya dijo también Pablo. Entonces, insistir con las instituciones, forzar un poco a las instituciones a que se sienten a planificar. El área de planificación, generalmente eso nosotros vemos desde la STP, no trabaja mucho con el área de administración y finanzas en las instituciones públicas. Entonces queremos tratar de forzar de que trabajen coordinadamente, entonces se sienten a ver realmente qué recursos están pidiendo y en qué se va a utilizar y que esa información sirva de insumo a la hora también de mirar el Estado como un todo. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene una base de datos muy buena y gracias a eso también ustedes pueden detectar muchas veces muchos casos. Entonces, lo que buscamos es generar ese proceso de decir a las instituciones, es necesario que se sienten a pensar para qué se va a comprar, por qué se va a comprar y cómo se va a pagar lo que se va a comprar. Entonces ya ahí vamos a poder identificar cuál podría ser el proceso para hacer la compra. Y al final lo que buscamos es simplificar un poco también el trabajo de las UOC. O sea, lo que estaba diciendo Pablo, hoy varios productos que se compraban de manera casi periódica ya se puede hacer a través de la tienda virtual. Con un clic pues ya tenés tu proceso terminado, pero necesitamos darle más fuerza a ese tipo de instrumentos y por eso es tan importante la ley, ¿verdad? Entonces hoy si bien ya existe la tienda virtual, pero necesitamos fortalecer ese instrumento, también las compras conjuntas, que ya se pueda determinar inicialmente qué tipo de compras se podrían realizar de manera conjunta para que las instituciones también, al final le queremos ahorrar el trabajo a la UOC. Entonces hay varios instrumentos que tiene el proyecto de ley que pueden ahorrar ese tiempo también y que realmente las UOC se encarguen de las compras estratégicas, no de las compras operativas. El otro día, corregime Pablo si ese número es real, lo que al año el Estado compra en materia, concepto de alimentos, creo que es 200 millones de dólares, aproximadamente. Sí. 300. 200 millones de dólares de alimentos. Todo Sí, aproximadamente 200 millones de dólares, principalmente en alimentación escolar. Alimentación escolar. Y vos te fijas, alimentación escolar, 200 millones de dólares, y no pasan 5 o 6 empresas. 5 o 6, ¿verdad? 5 o 6 empresas, las principales. Entonces les decimos, ¿y las MIPYMES? ¿El productor, darle participación? Yo hasta ahora no concibo, me parece impensable que una escuela de un determinado departamento, municipio, no pueda recibir el almuerzo de allí no sé, el restaurante o el copetín de Ña Juana que está a 2 cuadras de la escuela. ¿Por qué tiene que ir una empresa proveedora de Asunción hasta Azapapa a llevarle? O de Villarrica hasta Coronel Oviedo, ¿por qué no de allí? Habiendo productores de tomate, los panaderos que ahora están en crisis. ¿Por qué no se articula eso? De vuelta me vas a decir, con esta ley, pues... La verdad que ver un poquito más atrás, Jorge. En el año 2013 fui como director de contrataciones públicas al Consejo de Gobernadores. Es un grupo que siempre había una tensión institucional con la Dirección de Contrataciones Públicas y le pregunto a los gobernadores qué esperan de la Dirección Nacional en ese momento, en el 2013, cuando me tocó estar en el mismo lugar. Y el gobernador de Boquerón, Edwin Pauls, en ese momento me dice, tengo carne y leche para forrar el Paraguay, fueron sus palabras textuales, pero tengo que comprar leche para mis escolares de una distribuidora que está a 700 kilómetros de distancia de las escuelas. Ahí está. Entonces le dije, denme una semana, volvimos con un proyecto de decreto que fue firmado en diciembre del 2013, 1056, me acuerdo el número, que era la compra simplificada de productos de la agricultura familiar. Permitía que las autoridades zonales puedan
bajar a la chacra literalmente y comprar los productos que sus productores, valga la redundancia, plantaban en la zona. ¿Cuál es el problema de esa herramienta? Que es una herramienta, hay que trabajar para usarla. Y es mucho más difícil hacer eso que comprar el plato terminado y calentito puesto frente a la mesa del escolar, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, muchas herramientas que ya se tienen hoy día en el sistema no son del todo utilizadas porque tienen más trabajo operativo, no más trabajo burocrático. Ese decreto luego fue convertido y permitió que se pueda incorporar como obligatorio el 10% del contenido de la merienda escolar de agricultores familiares de la zona, y eso se controla siempre, por lo menos a nivel de comprobantes de compra de insumos de la empresa proveedora de alimentación escolar respecto a los agricultores familiares de la zona. Pero ahí va más, hay más. Tenemos que hacer una pausa, me dicen acá, porque yo no tengo retorno. 2 pausas debemos. Acá me escriben de la Federación de MIPYMES. El 20% de reserva de mercado es lo que pedimos que nos consulten a los gremios. Sí. Porque las UOC no saben comprar muchos servicios que finalmente se quedan dirigidos a los habituales con tratados en desmedro de los demás, que es lo que estábamos hablando, me dice acá el presidente de la Federación de MIPYMES, que es lo que... imagínate el efecto dinamizador de la economía que eso va a significar, ¿verdad? Dejar la concentración de los grandes contratos, licitaciones con el Estado para darle participación. El respiro, el oxígeno que le va a dar la economía es fantástico. Bueno, hacemos pausa, venimos enseguida. Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovechá el Samsung Blue Days, días de grandes descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Escuchá esta super oferta. Televisor Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD, precio normal, 18 cuotas de 362.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 229.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Pablo, ¿por qué, ministra, por qué esto no se aprueba? Yo digo, ¿por qué esto no hay interés en la clase política, en la agenda? ¿Por qué no está esto, Pipo? ¿Por qué no está esto en la agenda? 380 o 400 millones de dólares de diferencia. Hoy nos preocupamos de dónde Hacienda va a sacar la plata para el subsidio a Petropar. ¿De dónde va a sacar Hacienda la plata? Acá tenés, ¿cuánto? ¿Por qué hay 2 números distintos? Pues son 2 organismos internacionales. Sí, lo que pasa es que son 2 estudios. Uno es un estudio que había hecho el BID en su momento, que hizo para América Latina, no solamente para Paraguay, que es el libro se llama Mejores Gastos para Mejores Vidas. Y ahí habla de un monto de 1,5% del PIB, ¿verdad? Pero, y hay otro estudio que había hecho el Banco Mundial para Paraguay. Este fue un estudio mucho más específico que habla de alrededor de 270 millones de dólares. También nosotros hicimos un estudio ya con otro organismo también, ya internamente, y nos sale un monto similar a 270 millones de dólares. Solamente que hay que aclarar de que esos recursos no es que el Ministerio de Hacienda los va a agarrar y los va a llevar, ¿verdad? Realmente es para utilizar, distribuir en otro tipo de gastos. Claro. Pero realmente no solamente es monetario el ahorro que va a generar este proyecto de ley, sino también en tiempo de los funcionarios, como le dije hace rato. Claro, en la eficiencia también de las instituciones. Lo que propone la ley es que todo el proceso sea 100% transaccional, es decir, que nosotros como ciudadanía vamos a ver todo el proceso. Hoy ustedes saben que suelen investigar los procesos de compra, no todos los procesos están obligatoriamente registrados por las instituciones públicas. Por ejemplo, hasta el proceso de pago deberían de registrar y no todas las instituciones, claro, no todas las instituciones hacen ese proceso, ¿verdad? Entonces la idea es que sea 100% transaccional y que sea visible para la ciudadanía, desde el mejoramiento de los pliegos, desde la utilización de todos estos mecanismos de compra que estuvimos ya hablando, y eso va a generar muchísimo ahorro de tiempo también para los funcionarios y la eficiencia del gasto. Castigo al accionista. Sí. No solamente a la empresa, porque te acordás, el clan Ferreira tenía creo 32 empresas, le inhabilitaron a 2, pues siguió operando con 30, ¿verdad?
No, ya sé, pero por eso digo, el ajuste que se tiene que dar, ¿verdad? Pues no tiene lógica. Yo le conozco a un empresario, entre comillas, que tiene 15 SA en su maletín. Le cae contrataciones, le inhabilita y reflota una SA. Ay, vamos a meter esto. Entre paréntesis, hizo eso con la DINAC y Beto Melgarejo y compañía, ese es, ¿verdad? Y ese es uno de los artículos más fuertes que tiene este proyecto de ley, justamente ya le inhabilita a todas las empresas que están vinculadas. A través del accionista, ¿verdad? Entonces es uno de los artículos que más nosotros estamos cuidando porque va a permitir hacer todo ya ese proceso e inhabilitarle al resto de las empresas que forman parte del grupo. Pablo, ¿esta ley se aplicó algo similar en algún país de Latinoamérica y qué resultado tuvo hasta ahora? ¿Se aplicó ya 100%? ¿Algo que sea similar? Muchas de las herramientas de esta ley ya se aplicaron en otros países y justamente son la base de esas herramientas de los estudios de cuánto significaría en ahorro esta ley. Pero esta ley sí o sí va a ser la punta de lanza de una nueva tendencia normativa en materia de contrataciones públicas en América Latina. Todos los países están mirando lo que pasa en Paraguay. Tenemos que reconocer también los puntos positivos que tenemos. Y el sistema de contrataciones públicas en cuanto a fuente de información de Paraguay es un sistema muy bien visto a nivel internacional. Y lo que se está haciendo con este proyecto de ley también es monitoreado internacionalmente porque tiene todas las tendencias de novedades en los distintos puntos en materia de contrataciones públicas, comenzando por el nombre, que indica que esto es una ley mucho más englobante que simplemente el proceso, sino de toda la cadena de suministros. ¿Existiría resistencia, o al menos temen que exista resistencia en diputados para la aprobación y también por parte de los funcionarios en caso que prospere positivamente en el Congreso? Yo creo que todos los puntos que tenían observaciones ya fueron analizados durante el tratamiento por parte de la Cámara de Senadores y todas las comisiones de la Cámara de Senadores y fueron muy objetivos todos estos puntos. Por ejemplo, la inclusión de una cantidad mínima de procesos de contratación asignados a las MIPYMES, el estudio bien delimitado de todo lo que es el mundo de las sanciones del ámbito de contrataciones públicas, lo que estábamos diciendo recién, sanciones no solamente a las empresas, sino también a los accionistas y directores y a través del contagio de esto a las otras empresas del mismo grupo, ampliación de las sanciones de 3 a 5 años de inhabilitación de contratar con el Estado y muchas cuestiones operativas que fueron muy bien discutidas. Yo no encontré hasta ahora una opinión negativa al 100%, siempre hay comentarios, observaciones, dudas que tratamos en la medida de lo posible de aclarar y de indicar dónde estaría solucionada tal o cual cuestión en el proyecto de ley. ¿Y con los funcionarios, ellos preferirían que las cosas sigan así o aceptarían sin drama? No les va a quedar de otra, ¿verdad? Y claro, realmente sí, hasta ahora por lo menos estuvimos en la comisión en varias comisiones en diputados y si uno quiere analizar el proyecto de ley actual, la ley actual con el proyecto de ley realmente son otra cosa, es imposible, es un borrar y hacer de vuelta todo, ¿verdad? Entonces, ese proceso nosotros lo hacemos de manera directa con los asesores, y lo hicimos en senadores, ahora lo estamos haciendo de diputados. Hay reuniones semanales de los equipos técnicos que se sientan a explicar artículo por artículo a fin de ir también evacuando todas las dudas que van teniendo las diferentes comisiones. Hasta ahora tuvimos, el martes vamos a tener la segunda audiencia pública. Hay siempre críticas, pero la mayoría ya fueron aclaradas, inclusive en senadores, entonces nosotros creemos de que vamos a poder sacar este proyecto de ley lo más rápido posible. De hecho que hay un plazo también, considerando que ya se aprobó en senadores, tenemos un plazo que es el 30 de mayo. Tengo acá 3 preguntas que me envían. Esto me hace acordar una anécdota que yo siempre cuento. Hace 10 años trabajaba en un diario de prensa escrita y un colega no tenía nada para escribir el domingo de noche, era el lunes, tenía que hacer una cabecera y pone como título: Gobierno anuncia lucha frontal contra la corrupción. Nicanor era el presidente. Y yo le digo, pues ¿cómo hiciste vos si no lograste la entrevista con el presidente? Y me dice, ¿quién pico va a salir a declarar en contra, verdad? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién va a salir en contra de esta ley, verdad? Acá me dice, ¿cómo mejora esta ley la trazabilidad, por ejemplo, los medicamentos e insumos médicos que adquiere el Estado, por un lado? ¿Cómo mejora esta ley el registro de empresas y sus dueños para evitar que empresas dueños que no cumplan con los contratos vuelvan a presentarse? Eso ya explicamos, ¿verdad? Una modificación clave que tiene
que tiene este proyecto. ¿Y cómo resuelve esta ley el desafío de, por ejemplo, la poca competencia entre proveedoras de seguros para empleados públicos? Son pocas empresas que se dividen el mercado y prácticamente no hay competencia. Todos los años suben los precios. Me habla acá de cárteles, ¿verdad? Esta consulta me parece también, la primera es importantísima, el tema de la trazabilidad, ¿verdad? Eso es clave. Sí, vuelvo nomás al concepto del proyecto de ley, ¿verdad? Ya no estamos hablando solamente del proceso de compra, sino del sistema de suministro público, obviamente para generar una mayor trazabilidad, específicamente en el caso de los medicamentos. Hay también una fuerte inversión que se tiene que hacer internamente dentro de las instituciones públicas encargadas de esto para poder realizar este proceso de trazabilidad. Perdón, con respecto a la segunda pregunta, Jorge, sí. No mencionamos todavía nosotros con Pablo de que en este caso la ley obliga a tener un sistema de proveedores totalmente público, donde nosotros vamos a conocerle al proveedor antes de realizar la compra. Hoy existe un sistema, pero no es obligatorio. Entonces ahora le vamos a obligar nosotros necesitamos conocerle al proveedor incluso antes de realizar la compra, saber su hoja de vida, sus antecedentes, etcétera. Entonces este proyecto de ley obliga también a tener un sistema de proveedores, un registro de proveedores y un registro de compradores, que es por el lado de las instituciones públicas también, ¿verdad? Entonces todo esto también va a permitir un mayor control. Vos tenés una pregunta y nos vamos al corte. Sí. Pablo, hay un problema recurrente que sobre todo para las pymes y las MIPYMES, el tema del cobro, el plazo de cobro. Te dicen, podemos entrar, perfecto, vamos a entrar, pero cuando nos digan 90 días, 120 días, ahí salimos del mercado, no tenemos capacidad financiera para aguantar y ahí también, entonces entra el que tiene capacidad financiera pero tiene otro precio. O sea, el Estado compra a plazo y compra caro. ¿Se puede mejorar eso? Te dejo para la vuelta a la vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos ya, nos estamos, último bloque, 55, ¿no? Falta 5 minutos todavía. Un tema importante para las... vos dejaste la pregunta, pago, ¿cierto? ¿Cómo entran las MIPYMES para aguantar ese 190, 120 días de pago? ¿Se va a poder solucionar eso? Se debe solucionar, pero hay una cuestión muy ¿quién importante. pagaría y cómo se ordenaría el pago? Porque si esa institución, si va a hacer contrataciones públicas o cómo se va a llamar, va a ordenar, va a generar la orden de compra, va a generar, imagino, la orden de pago también. No, siempre la orden de pago y la ejecución del contrato será administrada por cada institución pública contratante. Pero en la ley, en el proyecto de ley actual, se incorpora un artículo que da preferencia al pago a las MIPYMES, que crea el marco legal para que se pueda dar esa preferencia y corresponderá luego a la parte operativa a diseñar el funcionamiento de ese sistema. Hoy día, así como decís, el promedio de pago medido del Estado es de 90 días. Pero tenemos instituciones que se van muy por encima de los 100 días. Tiene un costo financiero altísimo. Claro, pero aparte de eso se utiliza como argumento para las empresas, es decir, yo tiro para arriba porque cobro tarde. Sí, entonces, es una realidad. Claro, es una realidad, pero a veces no sé si a propósito se puede hacer eso. Acá me dice un tema importante para las MIPYMES es la financiación que se debe conseguir para ser proveedor del Estado. Ningún banco de plaza quiere financiar al Estado menos el BNF. Es lo que estamos justamente eso. Lo cual implícitamente es que el propio BNF no confía en el propio Estado, que el propio Estado pague. Dice, los plazos son inciertos y no permiten negociarse en el sistema financiero o la bolsa, ¿verdad? Este es el problema que tienen también las MIPYMES para participar. Por eso es que hablábamos de que hay una estructura ya muy bien montada desde hace años que impide que nuevos actores participen en los procesos licitatorios. Cuando no hay nuevos actores, por supuesto, el Estado nunca va a mejorar la calidad de las compras. Sobre el tema de financiamiento a MIPYMES, yo les recomiendo que vean en el portal de contrataciones públicas la herramienta que se llama FinanPymes, que es un mecanismo de comunicación de datos del contrato adjudicado a la MIPYMES entre la página web de contrataciones públicas y una lista de bancos que están ahí disponibles, que es de acceso abierta a esa lista, o sea, cualquier banco puede suscribirse. Hay una lista de 5 o 7 bancos más o menos que hoy están trabajando con el sistema, y la MIPYME puede autorizar al banco a que vean todos sus datos en el portal de contrataciones públicas y entonces ve básicamente todo lo que necesita como información crediticia al banco para conseguir mejores líneas de financiamiento para el cumplimiento del contrato. No estamos hablando de factoraje acá. Es una herramienta disponible, no muy utilizada todavía, pero que
ataca ese punto más delicado para las MIPYMES, que es el financiamiento. Un tema también que Sí. en algún momento se llegó a analizar, hay un estudio que hace rato anda dando vueltas, es donde mostraba justamente el retraso que tenía el Estado en cuanto al pago. Y ahí se evidenciaba de que no era en el momento en que ingresaba al Ministerio de Hacienda la solicitud de pago, que había una celeridad ahí importante, realmente es cuando las instituciones cargan esa factura para poder realizar el pago. Entonces, ahí lo que tenemos que mejorar son las eficiencias es la eficiencia dentro de la institución en el momento del pago. Y nosotros creemos de cargar el pago, la famosa STR, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que tenemos que ver es, y nosotros creemos de que con este sistema transaccional va a permitir ir mejorando también los tiempos en cuanto a se carga. Tenemos que invertir, me dicen acá, en tecnología Sí. para que esto funcione y sea más eficaz. ¿Tienen una estimación, se puede tener una estimación de Sí. cuánto es lo que se necesitaría invertir en tecnología para que esto sea redondito? De hecho, ya se está invirtiendo. Ya presentamos el proyecto el año pasado a la agenda digital del MITIC. Ya fue realizada la licitación para la reforma de todo el sistema informático de contrataciones públicas. Ya fue adjudicada, ya está en proceso. Estamos en el segundo mes de contrato. Obviamente, ese sistema se potencializa con el proyecto de ley de llegarse a aprobar. Y si no se llega a aprobar por algún motivo ese proyecto de ley, igual ese sistema informático es 100% aplicable a nuestro proceso actual, por supuesto. La empresa es una empresa paraguaya la que ganó la licitación, son técnicos paraguayos que están desarrollando el sistema. Tuvo una etapa de capacitación a los técnicos informáticos en el sistema de contrataciones públicas para que entiendan lo que es el sistema de contrataciones públicas, porque estamos hablando de que se diseña un software que debe replicar lo que la ley dice. No es un tema fácil, no hay enlatados para eso, entonces es aproximadamente de $1 millón el costo de ese software y se desarrolla e implementa a lo largo de 18 meses. Bueno. De 1 año y medio. Viviana Casco, ministra, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y nosotros estamos ya confiados en que este proyecto de ley se va a aprobar lo más Ojalá. rápido posible. Tus amigas parlamentarias que hacen tanto ruido, ¿por qué no toman esto como bandera? No sé a quién se refiere, señor. Pablo Seis, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.